Hola, qué gran bendición que compartas este tiempo con nosotros. Somos el Centro Comunitario Cristiano El Ávila. Nuestro propósito es ayudar a las personas a tener una relación personal con Jesucristo, mostrándoles su amor y sacrificio realizado en una cruz por cada uno de nosotros. Dios ha restaurado nuestra vida y creemos que también lo puede hacer con la tuya. Deseamos verte recibir las bendiciones que Dios tiene guardadas para ti y tu familia. Te invitamos para que juntos lo glorifiquemos con nuestra vida. Bienvenido. Buenos días, mis hermanos, el Señor me los bendiga. Vamos a tener nuestro servicio virtual del domingo. Como todos los domingos, vamos a iniciar con la lectura de la palabra en el Salmo 16, del 8 al 11. Y dice así la palabra del Señor. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás las sendas de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El Señor nos está instando a que estemos confiados, porque estando con Él no vamos a ver corrupción y vamos a tener gozo y alegría siempre con Él. Ahora vamos a orar, tener nuestra oración para iniciar el servicio. Padre Santo, eterno y poderoso Señor de la gloria, te alabo y te bendigo, te glorifico, te exalto, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tu generosidad nueva cada mañana para nosotros. Nunca nos dejas, nunca nos abandonas, siempre estás ahí cuando te necesitamos. Y aún cuando no hemos pedido nada, tú nos das lo que necesitamos sin pedirlo. Gracias, Señor. Solo tú eres santo, poderoso, fiel y bondadoso con nosotros. Que todos estemos pendientes siempre, Señor, de adorarte, de bendecirte, glorificarte y exaltarte, porque digno eres de recibir toda honra, toda gloria, todo honor, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Estoy en él, libre de verdad,
soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre estoy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, y que para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, si no hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre estoy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, si yo hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy.
gobierno de la creación, se postrará solo ante el gran yo soy. Solo hay un Dios que reinará por siempre, suyo es el reino que no acabará. Todo gobierno de la creación se postrará solo ante el gran yo soy. Solo hay un Dios que reinará por siempre, suyo es el reino que no acabará. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Y al final su rostro yo veré, brillando más que el sol con su poder, donde 1000 años son como un momento, vestido en majestad glorioso Rey. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Que los santos se levanten, que el redimido ahora cante. Nuestro Dios es fiel, nunca, nunca cambiará. Que los santos se levanten, que el redimido ahora cante. Nuestro Dios es fiel, nunca, nunca cambiará. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Adoraremos solo al Rey eterno, y adoraremos solo al Rey eterno. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos para encontrar a mi Jesús. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos para encontrar a mi Jesús. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos
adoraremos solo al Rey eterno. Nuestro Dios es fiel, amén. Aleluya. Oh. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Buenos días, queridos hermanos, Dios los bendiga. Gracias a todos por acompañarnos hoy en nuestro servicio virtual, la CCCA. Llegó el momento de elevar nuestra oración a Dios para darle gracias por todo lo recibido durante esta semana y para poner ante Él a nuestro pastor Mauricio, que es el encargado de compartir la reflexión del día de hoy. Así que pongamos nuestro corazón en actitud de oración, cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Padre Santo, te damos gracias infinitas por todo lo que hemos recibido de ti durante esta semana, por la comida que has puesto en nuestras mesas. Te damos gracias por cada levantar, por cada amanecer, por el aire incluso que respiramos, Señor, por la salud, por todo lo que tú provees para nosotros. Sabemos que tu amor es infinito y tu fidelidad para con nosotros eterna, Padre Santo, y por eso te damos las gracias. Queremos poner ante ti en este momento a Mauricio, Señor, a nuestro pastor Mauricio, quien nos va a traer una reflexión basada en tu palabra, Señor. Que esa reflexión caiga como semilla fértil en nuestros corazones, que podamos cada día actuar más apegados a tu palabra, Señor, que logremos entenderla, comprenderla y que forme parte de nuestro actuar diario, Señor. Que nos permita con esto que en cada momento podamos honrarte y glorificarte, Señor, que lo hagamos para ti, que cada día podamos actuar más apegados a tus enseñanzas, Señor, para de esa forma retribuirte un poquito de todo lo que recibimos de ti, Padre amado. Gracias, Señor, y en el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén y amén. Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga grandemente. En la mañana de hoy vamos a tener nuestro tiempo de reflexión y espero que Dios en esta mañana abra tu mente y tu corazón para recibir el mensaje de su palabra y que esta palabra llegue a cada uno de ustedes y caiga en buena tierra y que dé los frutos dignos de Dios. El tema del día de hoy de reflexión es un tema que es importante, pero es algo que ya hemos tocado en otros momentos. Y es que la pandemia o esta situación que estamos viviendo actualmente como humanidad, porque es en todo el mundo que se está pasando, nos ha tenido aislados, hemos estado frustrados, hemos sentido la soledad, pero en un mensaje que estuve escuchando recientemente, escuché que Dios está haciendo cosas nuevas y que Dios ha hecho cosas nuevas durante la pandemia. Entonces debemos empezar a disfrutar lo que Dios ha estado haciendo en este tiempo de pandemia. Y entonces, en base a esto, recordando nuestro versículo lema en la Iglesia Centro Comunitario Cristiano El Ávila, nuestro lema es:
Isaías 43:19, que en la Nueva Versión Internacional dice: voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Y es en base a este versículo, lema del Centro Comunitario Cristiano El Ávila, que traigo la reflexión en esta mañana. Lo nuevo en las Escrituras es algo importante. La palabra nuevo aparece más veces en la Biblia que la palabra perdón, o que la palabra creer, o que la palabra oración. Entonces podemos ver que es un tema importante y relevante en las Escrituras. Y es que realmente Dios es un Dios de cambios. Y hablando de la pandemia, muchas veces las personas dicen: ¿cuándo podemos regresar a como éramos antes? Y piensan que eso sería algo nuevo. Pero lamentablemente, algo que debemos entender es que esta pandemia ha traído cambios a cada uno de nosotros para siempre, de una u otra forma. Recuerdo que antes de la pandemia apenas llegaban nuestros hijos a la casa, bien sea del colegio o de la universidad. Lo primero que hacíamos era preguntarles: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la universidad o cómo te fue en el colegio? Actualmente, lo primero que hacemos cuando llegan nuestros hijos a la casa es decirles: ¿te limpiaste las manos con desinfectante o con alcohol o con algo? O le decimos: ¿te limpiaste bien los zapatos antes de entrar a la casa? Son pequeños cambios, pero son cambios que han resultado en este tiempo de pandemia. Y muchas personas dicen: yo le tengo miedo al cambio. Y en un mensaje, en una prédica que escuché recientemente, entendí que las personas no le tienen realmente miedo al cambio o miedo a algo nuevo. Las personas tienen miedo es a las pérdidas que se pueden ocasionar con los cambios o con las cosas nuevas. Te voy a poner un ejemplo. Si tú eres una persona que vive alquilada en una habitación pequeña y vives en esa habitación pequeña alquilado con tu esposa o con tu esposo y con tus hijos, y de un momento a otro te dicen: mira, Dios te ha bendecido y te ha regalado una casa, y esta casa es de 5 habitaciones, o sea que tienes espacio suficiente para todos, y esta casa es tuya, no tienes que pagar ningún tipo de alquiler. Ese sería un cambio gigante en la vida de esa persona, ¿verdad? Pero es un cambio que nos va a alegrar, que va a ser para bien. Pero ¿qué pasa si es lo contrario? Si te dicen: tú vives en una casa de 5 habitaciones, una casa gigante, es una casa tuya, tienes espacio para todo, pero ahora vas a cambiar y vas a vivir en una sola habitación. Ahora no tienes tu casa que es tuya, sino vas a vivir en una habitación que es alquilada. Y vas a vivir allí con tu núcleo familiar en esa pequeña habitación alquilada. Eso es un cambio que no genera alegría, porque estás teniendo una pérdida. Entonces, realmente las personas no le tienen miedo al cambio, sino a las pérdidas que pueden ser generadas por los cambios. En esta mañana quiero contarles un poco de mi historia. Yo acepté a Cristo en mi corazón cuando tenía 12 años. Eso fue hace 31 años ya. Y desde allí empecé a asistir a la iglesia. Y gracias a Dios no he dejado de asistir a una iglesia donde he podido congregarme y he estado recibiendo de su amor y de su palabra y de la comunión con hermanos. Pero al estar en las iglesias y asistir en una iglesia, yo veía el trabajo de los pastores, el trabajo que tenían los líderes en la iglesia, de hablar en público, de estar pendientes de las personas, de preparar un servicio o un sermón y expresarlo. Y yo siempre pensé: eso no es para mí.
yo no soy capaz de hacer eso, porque como les he explicado anteriormente, en otros momentos yo siempre les cuento que yo tengo un problema de tartamudez, o sea, yo cuando hablo tartamudeo y muchas veces se me traba la lengua, no me salen las palabras, no sale lo que quiero expresar. Entonces cuando yo veía eso, yo decía, oye, gloria a Dios por estas personas, me encanta que puedan ser así, que puedan hacerlo, pero eso nunca va a ser para mí. Les cuento que en el año 2007, el fundador de Centro Comunitario Cristiano El Ávila, que era Scott y Lorna Muha, Scott me dijo, Mauricio, queremos que tú hagas parte del equipo pastoral. Y eso para mí fue un choque. Y yo dije, un rotundo no es mi respuesta. Yo no quiero hacer eso, yo no soy capaz de hacer eso. Y Scott me dijo, ora, piénsalo, ponle en las manos del Señor y después me das la respuesta. Y efectivamente eso fue lo que hicimos con mi esposa. Jimena y yo empezamos a orar por eso y un tiempito después aceptamos el llamado, pero no aceptamos el llamado de Scott y de Lorna, sino que sentimos y nos dimos cuenta que era el llamado de Dios para nuestra vida. Mi respuesta inicial entonces fue no, pero era porque para mí eso era algo nuevo. Después entendí que lo nuevo y lo viejo no tienen que ser enemigos. No por el hecho de que algo esté viejo, quiere decir que ya no funcione. Tú puedes decir, quiero cambiar la pintura en mi casa, no porque esté manchada o no porque esté descascarándose o pelándose la pared. Tú puedes decir, quiero cambiar la pintura de mi casa porque simplemente me gusta otro color. O ahora me gustan más los tonos pastel en las paredes. Entonces tú puedes hacer eso, pero no quiere decir que lo que cambiaste o la pintura anterior estuviera dañada o fea. Saben que en este tiempo de pandemia muchas personas se han acercado a Dios y muchas personas han buscado más de Él y muchos cristianos han renovado su amor y su devoción hacia Dios y han iniciado nuevos servicios y han seguido la voz de Dios en nuevos llamados y en nuevos ministerios, bien sea dentro o fuera de la iglesia. Pero saben una cosa, lo nuevo, como les dije, que no es enemigo de lo viejo, lo nuevo tiene algunos enemigos. Y el principal enemigo de lo nuevo es el miedo. El miedo es la principal arma que utiliza el diablo para que nosotros nos alejemos de aquel llamado o de aquellas cosas que Dios quiere que hagamos. El enemigo usa esta arma que es el miedo para decirte en el oído, tú no eres suficientemente bueno para hacer eso, o para decirte, tú no tienes suficiente fe para realizar esta cosa, o como era el caso mío, me decía, tú no tienes suficiente forma de hablar, o no tienes una buena forma de expresarte. Y entonces muchas veces uno hacía caso a esos susurros que muchas veces se convertían en gritos en nuestros oídos diciendo, tú no puedes hacer esto para lo que Dios te está llamando. Ustedes se acuerdan de Pedro, ¿verdad? Pedro caminó sobre el agua. Y esto está en Mateo 14, verso 25. Y voy a leerlos textualmente. Mateo capítulo 14, versos del 25 al 30. Y dice así la palabra del Señor. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma,
gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, yo soy, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame a que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Entonces Pedro inició lo que Dios le dijo que hiciera. Dios le dijo: ven y camina sobre el agua. Y él lo hizo y empezó a hacerlo, pero al sentir el viento, un poco de oposición, sintió miedo y empezó a hundirse. Y Pedro, que fue el que caminó sobre el agua, escribió después en 1 de Pedro capítulo 8, versos 5 al 8, lo siguiente: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso es una palabra bastante importante para nuestra vida. Y es importante porque Pedro, que fue el que caminó sobre el agua, dice: el adversario del diablo está rondando como un león rugiente buscando a quien devorar. Y saben que al estar investigando sobre ese tema, resulta que los leones no es que sean unos excelentes cazadores por su agilidad o por su rapidez o por su destreza al cazar. Los leones son buenos cazadores porque tienen una estrategia. Y la estrategia es la siguiente: los leones colocan un león viejo, cansado, abatido, en unos matorrales donde están cerca las presas que ellos quieren cazar. Y aquel león viejo y cansado, que no tiene fuerzas para cazar, se postra allí entre los matorrales y empieza a rugir fuertemente. La estrategia de los leones es que del lado contrario, donde está aquel león que está rugiendo, están los demás leones esperando a que las presas salgan corriendo en sentido contrario y lleguen donde están ellos y ellos puedan atacarlas y poder cazarlas. Entonces, esa es la estrategia real de los leones. Y entonces es importante que aquí Pedro dice: tu adversario anda como león rugiente. Y nosotros en la palabra del Señor tenemos en Efesios 6, cuando Pablo habla de la armadura de Dios, dice: vístanse con el casco de la salvación, con la coraza de la justicia, con el cinturón de la verdad, con el escudo de la fe, con la espada del Espíritu y con el calzado del Evangelio de la paz. Eso es muy importante, así debemos andar vestidos para poder enfrentar las acechanzas del maligno. Pero ¿saben una cosa? Lo importante de este versículo es la armadura, sí, pero lo importante es el principio, Efesios 6, del 10 al 13, y dice lo siguiente. Efesios 6, del 10 al 13. Dice así la palabra del Señor: por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo en tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza.
Entonces, en la palabra del Señor dice, vístanse con la armadura de Dios, pero resistan al enemigo. Tenemos todo lo necesario para poder derrotar al león rugiente. En Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Debemos notar, darnos cuenta que allí no dice que huyamos del diablo o que huyamos del león rugiente. Ahí dice, resistan al diablo y huirá de vosotros. El enemigo no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. El enemigo no te puede herir. Lo que sí puede hacer el enemigo es obrar y engañarnos para que huyamos del llamado de Dios. El pastor Rick Warren dice, el miedo es una falsa evidencia que parece real para que tú huyas y caigas en su trampa. Hermano y amigo que nos estás escuchando, si tú sientes el llamado de Dios a hacer algo, a renovar algo, debes responder inmediatamente. Debes responder a ese llamado. Y esto aplica no solo al llamado de Dios, sino a las cosas que Dios pone en tu corazón el hacer. Entonces, les dije que el primer enemigo de lo nuevo es el miedo. Pero lo nuevo también tiene otros enemigos. El segundo enemigo de lo nuevo es la desobediencia. Jesús le dijo a Pedro, sígueme y te haré pescador de hombres. Y Pedro efectivamente dejó las redes al instante y le siguió. Pedro obedeció. Pero ¿qué tal si Pedro dice, déjame, termino esto que estoy haciendo, termino de pescar, voy viendo los pescados, hago tal cosa, hago tal otra, y luego voy? O voy a mi casa, me preparo, me siento cómodo, como algo, almuerzo, lo que sea, y después hago lo que tú quieres que yo haga. Hermanos, la obediencia retardada se convierte en desobediencia. Y es algo que me pasa a mí continuamente con mis hijos. Yo les digo a ellos, Antonio o Michelle, por favor, laven los platos. Y me voy a trabajar, me voy a la oficina, estoy allí. Cuando regreso en la tarde, llego y los platos están ahí. Y muchas veces la respuesta de ellos es, yo los lavo, pero en el momento en que yo vea que tengo un tiempo para hacerlo. Y muchas veces ese momento que ellos están esperando para hacerlo se convierte en un olvido y se les olvidó que estaba allí y siguen haciendo las cosas que estaban haciendo. Entonces, para Dios también, la obediencia tardía es desobediencia. Hacer las cosas en el momento en que tú quieres y no en el momento en que Dios las quiere es desobediencia. En 1 de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes no se amolden a los malos deseos que tenían antes. Como hijos obedientes, y un hijo obediente obedece inmediatamente. Y el tercer y último enemigo de lo nuevo es la comparación. En Juan capítulo 21, cuando Jesús restituye a Pedro y le dice, Simón, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Simón, ¿me amas? Cuida mis ovejas. Simón, ¿me quieres? Apacienta mis ovejas. Y la parte especial de este tema de la comparación, que también la he vivido personalmente, está en Juan 21, versos del 20 al 22. Y dice así esta parte. Dice, al volverse Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo,
Pedro preguntó: Señor, ¿y qué de este? Jesús le respondió: si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme nada más. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal esa respuesta de Jesús? Diciendo: ¿qué tiene que ver contigo lo que pase con los demás? La comparación nubla la claridad del llamado de Dios en tu vida. Lo que estaba diciendo Jesús allí, dice: ¿a ti qué te importa lo que pase con los demás? Y te importa o debe importarte el llamado que yo te estoy haciendo a ti. Debemos tomarlo personal. Debemos sentir el llamado de Dios y decir: ¿qué importa a los demás? Y dije que yo lo había vivido en carne propia. Porque cuando Scott pidió que hiciera parte del equipo pastoral, había otros 2 pastores que predicaban muy bien. Y yo decía: yo no soy capaz de hacer eso. Yo me sentía que era incapaz de hacerlo. Y actualmente muchas veces escucho a una vocecita allí que me dice: tú no predicas tan bien como lo hace Francisco, o no predicas tan bien como lo hace Luis. Y es verdad, yo entiendo eso, pero yo estoy tratando de seguir el llamado que Dios puso en mi vida. Entonces, cuando tú vas mirándote y fijándote a los lados, pueden pasar cosas malas. Por ejemplo, si tú vas manejando un carro y vas manejando tu carro y no estás pendiente de lo que está al frente, sino estás pendiente de mirar los 2 carros que van al lado, mirando a los 2 carros que van al lado, en algún momento te vas a chocar, te vas a estrellar contra lo que está al frente. ¿Cuál debe ser nuestro tema? ¿Cuál debe ser qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Debemos dejar de mirar a los lados. Debemos andar en nuestro carril, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, y tener fijo nuestros ojos en nuestra meta, que es Cristo Jesús. Hermanos, para finalizar en esta mañana, quiero dejar un versículo en sus mentes. Y está en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarte y que usa bien la palabra de verdad. Espero que este breve mensaje de reflexión sirva para tu vida, que tú puedas abrir tus oídos al llamado de Dios, a lo que Él quiere que tú hagas en tu vida, y que a este tiempo de pandemia saquemos lo bueno que Dios, lo nuevo que Dios está trayendo a nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, si bien no te alaba, está llorando, alaba. En la prueba alaba, está sufriendo, alaba. No importa, alaba, tu alabanza le escuchará. Y anda al frente abriendo camino, que
cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, está llorando, alaba, en la prueba alaba, está sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Y para finalizar, hermanos, pongamos ante Dios esta semana que está por iniciar, no sin antes darles a todos las gracias por haber participado. Primero, las gracias a Dios por la oportunidad de que hayamos podido compartir este hermoso servicio, las alabanzas, nuestra adoración al Señor y nuestro reconocimiento de que Él es quien está presente para guiar nuestras vidas día a día. Señor, te damos las gracias por la oportunidad de habernos podido reunir, Señor, virtualmente en este servicio. Te damos las gracias por haber quitado todas las trabas a todas las personas que pueden estarlo escuchando en este momento y compartiendo. Porque aunque virtualmente estemos juntos, Señor, sabemos que tú estás presente en nuestra iglesia, en el Centro Comunitario Cristiano El Ávila, Padre, en la CCCA. Señor, ponemos en tus manos esta semana que está por iniciar. Guíala, que nosotros seamos las piezas en tus planes, Señor, en esta semana. Ponnos en las situaciones que tú quieras que estemos. Ponnos, Señor, en aquellos lugares en donde podamos con tu palabra, Señor, y ayudar a otros, Padre Santo, llevarles un poquito de lo que cada uno de nosotros ha aprendido el día de hoy y en los días anteriores. Sé nuestra guía, sé nuestro sostén, Padre Santo, porque
Actuamos para ti, Señor, confiamos en ti. Y por eso, Señor, te damos las gracias por anticipado, sabiendo que tú nos vas a llevar adelante en una semana de provecho y de cuidado. Cuida a todas nuestras familias, cuida a toda nuestra iglesia, cuida a nuestros pastores, Padre Santo, y acompáñanos siempre como siempre lo haces. En nombre de tu Hijo, Padre Santo, oramos y te damos las gracias nuevamente. Amén y amén. Gracias, hermano. Dios los bendiga. Una excelente semana para todos.